Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Chile, se cumplen 3 años del inicio del estallido social con movilizaciones, con la ya acostumbrada brutal represión en Santiago y 50 personas detenidas hasta el momento. En un discurso, el presidente Boric condenó las violaciones de derechos humanos durante el estallido cometidas por carabineros, a quienes de nuevo le dio todo su respaldo. Analizamos su discurso. En Noticia Colombia, fin a la impunidad. Es lo que exigen los familiares de las cientos de víctimas de la Operación Orión ocurrida en Medellín hace 20 años. Una acción militar y paramilitar de gran magnitud con la que el entonces presidente Uribe estrenó su política de seguridad democrática. Allí se buscan por lo menos 400 personas desaparecidas según registros de varias organizaciones. Lo recordamos y lo analizamos. En Noticia Francia, con marchas multitudinarias se cumplió la jornada de huelga nacional contra el presidente Emmanuel Macron. Ahora no solo por mejores salarios, sino contra el plan de gobierno. El líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, llamó a conformar un frente popular para atender a esas políticas ultraneoliberales. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. La noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, este 18 de octubre se cumplen 3 años de la revuelta social, justo cuando el gobierno de Gabriel Boric anuncia que no renovará la urgencia para el proyecto de ley de amnistía que podría acabar con la cárcel de jóvenes manifestantes que aún están tras las rejas. Vamos a verlo. Parece haber cierto nerviosismo en el gobierno, y es que la mayoría de las autoridades que hoy gobiernan el país en el año 2019 eran entusiastas manifestantes de la revuelta popular, que hoy cumple 3 años. Por eso, hace semanas planifican cómo enfrentarán este aniversario desde la otra vereda, la del control social. Cerca de 25.000 funcionarios de Carabineros van a estar desplegados en distintos lugares de Chile de manera preventiva, principalmente de manera preventiva para evitar que ocurran alteraciones del orden público. Las estrategias sorprenden. Se cerraron la mayoría de las plazas y parques públicos de Santiago y las universidades no abrirán sus puertas. Pero el mayor foco de atención, aunque suene extraño, parece estar sobre los más pequeños, los escolares. Ya dejaron de ser los héroes de la revuelta que saltaron los torniquetes en el 2019 tras el alza del pasaje del metro, para convertirse hoy en un enemigo interno de especial atención. Nosotros tenemos un despliegue ya hace bastantes meses en algunos colegios emblemáticos, que son los más conocidos, el Instituto INBA, el Instituto Nacional, Barros Borgoños. Entiendo yo que hay muchos de estos colegios emblemáticos que también van a tener clases online, así que eso evidentemente que baja un poquito más la atención. Y sí, tras 2 años de pandemia con irregulares clases por internet, van a tener que conectarse otra vez esta semana. Por eso, estudiantes del Instituto Nacional que no superan los 15 años llegaron hasta su liceo para pintar lienzos y manifestarse contra la medida. Sin hacer fogatas, sin cortar la calle, sin ni siquiera hacer gritos o consignas, todos fueron detenidos en un impresionante operativo policial contra niños. Son nuestras juventudes, nuestros estudiantes, los que en razón de su edad, su juventud, los que se atreven a denunciar, los que tienen menos miedo. En las universidades también se organizan, pero si pintar un lienzo resulta una amenaza para el actual gobierno, la conmemoración de la revuelta popular en la calle parece hoy muy difícil. Para nosotros es súper importante mantener la lucha y no bajar la cabeza pese a esta negativa que tuvimos luego del plebiscito
respecto a la nueva Constitución. Para poder salir en forma conjunta a movilizarnos y a marchar. Porque a 3 años de la revuelta popular, lamentablemente, las soluciones no han sido garantes frente a las necesidades que el día de hoy el pueblo grita. ¿Qué lograron las y los chilenos con la revuelta de octubre del 2019? Una rápida revisión no resulta alentadora. Es cierto que el pasaje del metro no ha subido, pero todo lo demás ha duplicado su precio. El texto constitucional propuesto, que ni siquiera contemplaba nacionalizar los recursos naturales, fue rechazado. Las jubilaciones siguen en manos de privados y el Congreso aprobó el polémico acuerdo comercial TPP-11. Exigir que el gobierno nos diga cuál es su posición y por qué. De las 10.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos que se recibieron durante la revuelta, solo 16 de ellas han llegado a penas condenatorias. Los que sí están presos son los jóvenes que se manifestaron. Sus familiares y las víctimas llegaron a La Moneda. Para dejar una carta, para pedirle a la ministra Toá y también para el presidente de la República, para que retiren las querellas, aquellas querellas que nos prometieron que iban a retirar una vez que el presidente fuera electo. Y no hemos ganado nada. Tenemos presos condenados, tenemos presos a espera de un juicio y tenemos presos que han tenido que volver a la cárcel. ¿Cuántos más caerán en esta conmemoración de los 3 años de la revuelta? Habrá que ver. Hasta ahora se conocen, para conocer, valga la redundancia, esta pregunta que quedaba en el contexto que nos entregaba más temprano nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni, más de 50 personas detenidas. Vamos a Santiago para conocer más con precisamente Paola. Paola, adelante, ¿cómo finaliza esta jornada? ¿Cómo estás, Tati? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Ha sido una jornada agotadora, comenzó muy temprano, a las 11 de la mañana, como puedes ver. Todavía los carros lanzagua y lanzagases están aquí apostados en la avenida Alameda de Santiago, que está, como puedes ver, prácticamente desocupada. De hecho, ya algunos autos han comenzado a transitar. Allá al fondo está la Plaza Dignidad, que la verdad fue brutalmente reprimida la gente que llegó ahí. Conversábamos con manifestantes durante toda la jornada, fue una suerte de déjà vu. Volvimos al año 2019. Lo único que no vimos fueron disparos con balines y traumas oculares. No lo sabemos porque tampoco hemos podido reportear, porque fue muy difícil, Tatiana. De hecho, las encerronas que nos hicieron, y digo nos hicieron porque la prensa fue hoy un objetivo concreto. La poca prensa que llegó hasta acá a cubrir fue un objetivo concreto para evitar. De hecho, conversábamos en la edición central cómo detuvieron a Carolina Trejo, que es la corresponsal del medio ruso Sputnik, y la detienen sin que hubiera absolutamente ningún tipo de provocación. Ni siquiera estaba grabando, se dirigía hacia su automóvil después de haber hecho algunas entrevistas. Ha sido una jornada, la verdad, brutal en cuanto a la represión. La cantidad de detenidos, ya la cifra aún no la tenemos clara, nos habían comentado 50, pero puede que sean más detenidos porque la información es muy lenta de conocerse. Se activaron los piquetes de abogados, vimos a varios abogados de la Universidad de Chile, del CODEPU, la Corporación de Defensa del Pueblo, que se activaron para poder ver quiénes eran estos detenidos. Ahora, el presidente Gabriel Boric, como lo escuchábamos, hizo un discurso en la mañana donde hay algunas frases que han sido bastante desafortunadas porque se culpa de una manera u otra a la violencia, dice el presidente Gabriel Boric, que hubo en la revuelta como la razón por la cual las demandas de la revuelta no se concretaron nunca. Esto es una suerte de culpar a la víctima, ¿verdad?, de por qué no ha resultado. Las AFP siguen siendo privadas y las posibilidades de que esto cambie, la verdad es que son bastante nulas. Como saben, el texto constitucional fue rechazado después de una amplia campaña, ¿verdad?, de
desestabilización de lo que fue la convención, de infiltración, en fin. Y por último, todos vimos cómo el Congreso en Chile aprueba el Tratado de Libre Comercio conocido como TPP-11, si bien no ha sido ratificado por Gabriel Boric, lo cierto es que es un tratado que va a hacer imposible que los recursos naturales se puedan nacionalizar. Hay que recordar que aquí en Chile ni siquiera el agua, Tati, y cuando digo el agua hablo de los ríos, de los lagos, de las aguas subterráneas, no son nacionales. Así es que la verdad es que en 3 años, como nos decían las personas con las que hablábamos, no se ha ganado nada. Paola, y para terminar, además del discurso del presidente Boric, que además llega a este ejercicio en la primera magistratura del país, después de ser un líder activista social, un líder estudiantil durante todos estos años, no hubo un homenaje a las víctimas, una petición de perdón, recordar las víctimas heridas, algunas sin ojos, algunos muertos, otros encarcelados, violaciones sexuales, etcétera, etcétera. Hubo un reconocimiento en cierta medida, el discurso inicia haciendo una suerte de reconocimiento de esta violación a los derechos humanos, donde dice que como presidente hay que reconocer que esta actuación de Carabineros durante el estallido social y en los meses posteriores, porque esto se permaneció en el tiempo, no es aceptable. Sin embargo, a la par dice que el gobierno va a dar todo su apoyo a Carabineros para que evite la delincuencia respetando los derechos humanos. Y luego de esto vienen estas frases, ¿verdad? Ahora, esto está matizado por algunas otras cuestiones políticas, Tatiana, y hay que decir que ayer la vocera del gobierno, la exdiputada Camila Vallejos, hoy ministra vocera del gobierno, anunció que por ahora no están pensando desde el Ejecutivo renovar la urgencia de la ley de indulto, el proyecto de ley de indulto. No se quitaron las querellas, los chicos siguen presos, están las querellas ahí puestas, pero además, por otro lado, ¿verdad? Esta ley de indulto parece que no va a poder prosperar en el Congreso, así al menos lo ha dicho la vocera del gobierno. Solo para terminar, quiero recordar un microdocumental que nos compartió nuestro compañero Alejandro Ir, que en algún momento, de hecho, estuvimos conectados con él, porque recordaba cómo en el año 2012, siendo diputado, dirigente estudiantil, perdón, Gabriel Boric, ni siquiera diputado, dirigente estudiantil con Piñera como presidente, Gabriel Boric decía en ese entonces que contra más represión exista, más manifestación iba a haber en la calle. Mirar al Gabriel Boric del año 2012 y mirar al Gabriel Boric 10 años después, ya como presidente, la verdad es que estremece. Gracias, Paola, por contarnos más del contexto y el balance de esta jornada. Gracias, muy buenas noches por contarnos todo el día de los ojos de Telesur durante esta jornada. Vamos a llevar todo esto al análisis. Para ello nos acompaña Luis Mesina, vocero de No Más AFP, nos acompaña de Santiago de Chile. Luis, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Luis. ¿Cómo usted en particular ha vivido esta jornada? Bueno, una jornada bastante compleja de dulce y de agraz. Estamos rememorando una fecha que para los chilenos, la chilena, es una fecha histórica, porque hace 3 años atrás el pueblo desde Arica por el norte a Magallanes por el sur, es decir, a lo largo de todo nuestro país, se puso de pie, se levantó de una forma inusitada para lo que era la tradición del pueblo chileno. Muchas veces en la región, caracterizado como un pueblo sumiso, un pueblo que no se rebelaba ante las injusticias. Sin embargo, el 2019, el pueblo chileno superó todas las expectativas, superó todas las características que habían respecto a la lucha social, y fue de una violencia inusitada, violencia que además expresaba el profundo descontento acumulado por más de 30 años de profundas desigualdades e injusticias. El estallido o la revuelta o la rebelión, como se la ha denominado de tantas maneras a lo ocurrido el 18 de octubre del 2019, fue una revuelta y un estallido por las pensiones, por la salud, por la vivienda, por la educación, pero sobre todo también por el agua. Es decir, fue un reventón social por la permanente transgresión y conculcación de derechos fundamentales. Yo diría,
la síntesis de toda esa revuelta es la rebelión contra el abuso, la impunidad y la corrupción de las instituciones del Estado que se habían acostumbrado a gobernar sin que nadie, absolutamente nadie, le saliera al paso. Y es por eso que fue tan potente la movilización. Y a 3 años, a propósito de su pregunta, a 3 años hacemos un balance. Hoy día en la mañana, muy temprano, hacíamos un balance en nuestra organización. Yo pertenezco a la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. A 3 años todo es peor. Han caído fuertemente los salarios, producto de la inflación, muy fuertemente, producto de la pandemia. Tuvimos casi 2 años confinados. Y la gente se ha hecho más pobre. Hay algunas encuestas que señalan que casi un porcentaje muy importante ha perdido más del 20% de los salarios, por lo tanto está cayendo mucha gente a niveles por debajo de la línea de la pobreza. Están proliferando los campamentos. Estamos en una época, afortunadamente, que es casi primavera, ya estamos pronto. Bueno, en diciembre entrar al verano, es una fecha que no es tan crítica porque se generan empleos temporales, pero la perspectiva para el próximo año, marzo, abril, va a ser tremendamente trágica. Entonces, pero además de todo esto, la transgresión a los derechos humanos sigue vigente. Está pendiente la derecha en nuestro país, después de la derrota del 4 de septiembre, que creo que vale la pena hacer algún comentario al margen sobre ese particular resultado. La derecha hoy día, con sectores de la ex nueva mayoría, están exigiéndole al gobierno, a Boric, que pidan perdón a carabineros, a las fuerzas policiales, que su alto mando ha sido absolutamente corrupto, con escándalos de robo al erario nacional que son francamente impresionantes. Pero además, carabineros, después, entre la revuelta, es decir, desde el 18 de octubre, se produjeron más de 400 abusos sexuales, se produjeron daños oculares. El caso emblemático de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, que quedaron totalmente ciegos. Hay presos sin imputación de causa aún, después de 2 años. La ley de indulto que tanto Boric como Camila Vallejo, íconos del movimiento estudiantil de la década del 2011, 2010, la levantaban con tanta fuerza hasta hace 7, 8 meses atrás. Hoy día, siendo gobierno, desconocen esos compromisos. Ya han ocurrido fenómenos la semana pasada con la aprobación del TPP-11, que es, yo diría, la gota que rebasa el vaso y que muestra que desgraciadamente el gobierno, cada vez que lo presiona a la derecha, lejos de responder resolviendo las demandas del movimiento popular, del movimiento social, este gobierno responde a la derecha yéndose más a la derecha. Y ese es quizá el balance crítico, trágico que estamos viviendo hoy día. El pueblo chileno no votó rechazo porque quisiera apoyar a la derecha. El pueblo votó rechazo porque la constitución política que se presentó, siendo en términos estructurales una constitución bastante, yo diría, vanguardista, bastante potente, y yo diría, enfatizó temas que a la ciudadanía no le hicieron mucho sentido, y además la fuerte campaña de las fake news de la derecha ha sido tremendamente grave. Creo que ese es el primer balance que podemos hacer. Y la campaña de los medios de comunicación de manera permanente apoyando el rechazo de distintas maneras. Hoy en el discurso el presidente Boric dijo: las violaciones a los derechos humanos como daños oculares, agresiones sexuales, lesiones graves, hasta muerte no son aceptables. Pero a la vez Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia, asegurar el control del orden público en el marco del Estado de Derecho. ¿Cuál es su valoración, Luis, sobre esta unidad que hace el presidente Gabriel Boric en su discurso? Porque de un lado está aquellos que salen a movilizarse legítimamente, pero eso no quiere decir que se esconda o se oculte de ninguna manera aquellos que tratan de usarlo para deslegitimar la protesta, como hemos visto en Chile y en tantas partes de América Latina, a través del vandalismo. Sin embargo, para el presidente Boric parece que no hay una diferenciación. Bueno, es lamentable. Yo creo que sobran adjetivos para calificar este discurso del presidente Boric, porque a 7 meses ha tenido un cambio,
yo diría inesperado para cualquier gobernante del planeta. Este es un gobierno que llegó enarbolando las banderas de la izquierda. El primer discurso del presidente Boric, una vez que se supo el resultado, reivindicó pasajes del discurso emblemático de Salvador Allende. Y sin embargo, a 7 meses, bueno, no solamente está muy lejos de la figura del mandatario Salvador Allende, creo que eso es no solamente un despropósito, yo creo que hasta una falta de respeto compararse con Salvador Allende. Pero esta expresión de esta voltereta tan gigantesca no es de ahora, viene ya sucediendo desde prácticamente que asumieron. Y ellos plantearon la refundación de la policía chilena, la refundación de Carabineros, porque Carabineros, el alto mando, ha estado involucrado en prácticas de corrupción que son absolutamente espurias, pero además son, yo diría, han superado todo lo que la ciudadanía imaginablemente podía aceptar. Robos derechamente al erario nacional. Entonces, pero además, comprobación que fue demostrada por institutos internacionales en materia de derechos humanos, respecto a las violaciones a prisioneros, abusos sexuales, bueno, y todo lo que conoce la prensa nacional y mundial. Y hoy día el gobierno decir que no se van a aceptar este tipo de prácticas y sin embargo le da su pleno apoyo a la misma institución que cometió estas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, déjeme decirle que la ciudadanía se siente atónita frente a este cambio, ya no solamente de discurso. Hemos visto a la vocera, señora Camila Vallejo, miembro del Partido Comunista, que hoy día señalaba, muy suelta de cuerpo, que la ley de indulto parece que no va a ver la luz. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de gobierno, qué tipo de alianza es esta? Un gobierno, una alianza con jóvenes que llegaron prometiendo un mundo prácticamente idílico y hoy día nos estamos dando cuenta que lo que están haciendo es mantener absolutamente el modelo chileno, que fue justamente una de las causas de la revuelta y el estallido del 18 de octubre hace 13 años atrás. La diferencia quizás es que estos jóvenes lo hacen mucho más mal que la derecha, porque la derecha tiene más expertise en administrar los sistemas y los modelos de despojos. Y estos jóvenes llegaron enarbolando como que si la juventud fuera un mérito, despreciando absolutamente la experiencia en un momento relevante. Y hoy día han recurrido a la experiencia, pero de aquellos viejos que estuvieron gobernando el país durante los 30 años y que fueron justamente una de las causas del repudio, al punto que la ex nueva mayoría ha llegado prácticamente en gloria y majestad con a las dirigir estrategias, el gobierno en circunstancias que fueron electos. Con las estrategias que bien conocemos que se aplicaron en Chile, en su país. Luis, pero escuchándolo atentamente, uno se pregunta, ¿es que han sucumbido al establecimiento, a este llamado establishment de la derecha y algunos sectores que están aún más de la derecha? ¿O es que siempre fueron así y engañaron a todos aquellos que salieron a protestar llenos de indignación en el marco del estallido social por el modelo que ahoga al país? Creo que ambas cosas. O sea, aquí hay una transgresión a los compromisos adquiridos en el programa, en primer lugar, una transgresión gravísima, y una concesión a la presión de la derecha, y esa transgresión a la presión de la derecha se explica a lo menos por dos razones: una falta de convicciones, cobardía, pero la cobardía no es un aspecto subjetivo que surja porque se está en la más absoluta intimidad del individualismo. La cobardía tiene que ver con la carencia de tener apoyo social. Su opuesto, la valentía, solamente se logra en la medida que usted tiene fuerte convicción y siente que detrás de usted hay un pueblo absolutamente convencido de que lo que se va a hacer en un país no solamente cuenta con la legitimidad de la justicia, sino que además es posible llevarlo adelante. La viabilidad, como tanto les gusta hoy día hablar a los tecnócratas del mundo, que cuando se trata de hablar de políticas públicas más bien miran al imperio antes de aplicar las políticas. Y por eso recurren tantas veces a la viabilidad financiera de las propuestas. En Chile tenemos una masa acumulada de recursos
privados que son generados con el ahorro previsional. Por eso la demanda por pensiones, no más AFP, es tan importante. Gabriel Boric se puso la camiseta de no más AFP, señaló claramente que esa era su propuesta concreta, y hoy día, al parecer, la propuesta que nos va a formular es una AFP estatal y mantener el sistema de capitalización individual que tanta tragedia ha generado para tantos ancianos de nuestro país, para tanta gente que se pensiona. Entonces, estamos frente a una contradicción, yo diría, vital, que va a generar mucha más complejidad, mucha más falta de cohesión social, tanto que le gusta hablar a la derecha en este país de la paz social, pero la paz social solamente puede ser fruto de que hayan grandes acuerdos, hayan grandes respetos a los derechos fundamentales y que las cuestiones más sentidas que el pueblo levantó se cumplan efectivamente. Mire, Chile, y esto es relevante para quienes nos escuchan, Chile debe tener la derecha más derechista del mundo. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Donald Trump y Bolsonaro, que son derecha extrema, se quedan cortas respecto a la derecha chilena. La derecha chilena aparece sin ser una derecha extremista, pero es una derecha absolutamente intransigente frente al dominio del Estado y a través de instituciones que han resguardado, pero sin ningún tipo de contemplación, los derechos de una minoría en detrimento de las grandes mayorías. Y es por eso que Chile estalló hace 3 años. Y con todo esto, ¿cuál es el escenario más previsible que usted observa, Luis? ¿Veremos de nuevo las movilizaciones en las calles? ¿O hay cansancio también de tantos años de movilización y ahora al ver este gobierno que no ha cumplido con ese sueño realmente de un cambio? Y mire usted, por ejemplo, que lo recordaba la Convención Constitucional en lo que ha derivado. Sí, bueno, hay cansancio, por supuesto, hay agotamiento. Los movimientos sociales, las luchas de los pueblos no se mantienen constantemente, siempre en una máxima, yo diría, energía. Siempre tienden a decaer justamente porque los pueblos están conformados por personas de carne y hueso, hombres y mujeres sencillas, hombres y mujeres de trabajo. Y lo que siempre han querido en todo el mundo, en Chile, en China, en Estados Unidos, en Rusia, los hombres, las mujeres de trabajo, lo único que quieren es vivir en paz. Eso es lo que la gente quiere, vivir en paz, contando con un salario que le permita hacer frente a las contingencias derivadas de los estados de necesidad, nada más. Los pueblos, eso es lo que quieren, y por eso se cansan también cuando luchan, porque los pueblos sienten el impacto de la represión, pero también se agotan. Chile, yo creo, tuvo experiencia, y es probable que el próximo año, producto, insisto, de las perspectivas que se auguran, de las proyecciones que se hacen en nivel de crecimiento, Chile está prácticamente en una recesión. Estamos con recesión, además con inflación, una alta inflación. Y eso va a generar problemas, porque si los salarios están cayendo, el nivel de compra, el nivel de vida de las personas está cayendo, los hombres y mujeres, insisto, que desean la paz, también son capaces de pelear por aquellos derechos que consideran fundamentales para vivir. Y si el mes de marzo, abril del próximo año la situación sigue igual, yo creo que se vienen movilizaciones importantes. No sé si la magnitud de lo que ocurrió el 18 de octubre, porque eso, como dije al comienzo, fue una explosión absolutamente inédita en la tradición. Es quizá una de las movilizaciones más grandes de la historia. Incomparable, por lo menos varios historiadores así lo han señalado. Fue de una magnitud gigantesca en todas las provincias del país, en todas las comunas. Y bueno, y fue el agotamiento, el cansancio, insisto, de un sistema político chileno que se vendió al exterior como exitoso. Chile aparecía como el país con mejores indicadores, con la tasa de ingreso per cápita más alta, pero sin embargo ocultaba una fuerte desigualdad social que hoy día salió a la luz pública. Tenemos una migración muy grande, Chile también tiene una migración muy grande, más de 1,5 millones de personas extranjeras que han llegado al país y generando los problemas naturales que se generan cuando hay una masa tan importante en un país que no tiene los derechos sociales cubiertos, por ejemplo, salud, educación y pensiones. Entonces, la infraestructura privada en Chile, que es mayor que la pública, no da el abasto para atender las contingencias de quienes llegan, especialmente un número importante de compañeros venezolanos que han llegado al país
y que responden a la fuerte migración que se está produciendo, gente de Colombia, de Haití, y eso genera un impacto también en el país. Entonces, yo creo que el próximo año se van a ver situaciones complejas, situaciones conflictivas, que son fruto justamente de la incapacidad del Estado y sus instituciones, particularmente del gobierno, de responder a las demandas más sentidas. Luis, muchísimas gracias por estas reflexiones, por ese análisis. Siempre es un gusto escucharlo y la verdad es que quedamos muy preocupados, no solamente por lo visto de este día, sino por el escenario, como le preguntaba, previsible para próximos meses. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted y que hasta luego. esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, fin a la impunidad. Es lo que exigen los familiares de cientos de víctimas de la Operación Orión ocurrida en Medellín hace 20 años. Una acción militar y paramilitar de gran magnitud con la que el entonces presidente Uribe estrenó su política de seguridad democrática. Allí se buscan por lo menos 400 personas desaparecidas, según registros de varias organizaciones. Lo recordamos, al volver, estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales con personal calificado y la mejor tarifa del mercado. Podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Colombia se cumplen 20 años de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Una masacre perpetrada por el ejército, la policía y paramilitares en contra de la población civil. Ocurrida en el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aún no se cierran las heridas que dejó la mayor acción armada urbana en el país, iniciada el 16 de octubre de 2002. Fue el primer operativo militar del recién llegado gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Movilizó a 1.500 efectivos de la fuerza pública, junto a paramilitares del bloque en Nutibara, con el pretexto de acabar con la presencia de guerrillas de las FARC, el ELN y los comandos armados populares, tras la puesta en marcha de su política de seguridad democrática. Bajo el mando de Mario Montoya y otros generales, la fuerza pública confinó a los habitantes de los barrios de la Comuna 13 con tanquetas y carros blindados. También desde el aire con helicópteros artillados. Los civiles quedaron atrapados en medio del fuego. El resultado, 17 personas ejecutadas por la fuerza pública, 71 por paramilitares y 92 fueron desaparecidas, 12 torturadas y 80 heridas. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, Comisión de la Verdad y Corporación Jurídica de Libertad. Los pobladores de la Comuna 13 vivieron la realidad de una guerra que no fue entre dos bandos enfrentados, sino una guerra desatada desde el Estado con toda su capacidad de arrastramiento contra la población civil indefensa. A propósito de cumplirse 20 años de esta masacre, varias organizaciones sociales se reunieron en el Museo Casa de la Memoria en Medellín, donde realizaron actos simbólicos, culturales y conversatorios para recordar a las víctimas y exigirles al Estado verdad, justicia, reparación y no repetición. 20 años de
dolor, 20 años de tristeza, 20 años de incertidumbre, 20 años de sin una pregunta, sin una respuesta, porque la fiscalía quedó de llamarme y decirme que apenas supieran de mi hija, me llamaban, y son 20 años que no sé nada de mí. En un encuentro para la memoria, la diáspora colombiana también abrazó a la Comuna 13 en esta fecha. La siembra continúa a pesar de las caídas de los desaparecidos, de las luchas. Hacemos parte del pueblo que no se arrodilla, que ofrece la mano, pero no pone la otra mejilla. Y es que es duro contar al mundo el tipo agrario como una 13 en Medellín. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Cómo le sienten, buenas? Al desmonte, aquí. ¿Ah? Bueno, la resistencia, la memoria y la lucha también es siembra. Hoy, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de reclamos y reivindicaciones. Sus habitantes no solo resisten a la violencia, sino que construyen la paz, haciendo memoria desde sus territorios. Y sobre todo algo que se preguntan los familiares de los desaparecidos, ¿en dónde están? ¿Qué ha pasado con las promesas de la Fiscalía y el Estado en su conjunto? De todo esto hablamos con Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, nos acompaña desde Medellín, en Colombia. Luis Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, a todas las personas que nos están viendo y agradeciendo la invitación. A usted muchísimas gracias, Luis Fernando. Hay distintas cifras acerca de las personas que fueron asesinadas, de los desaparecidos, incluso de los desplazados que se produjeron dentro de la misma comuna, producto del miedo y de la angustia de lo que estaba haciendo el propio Estado colombiano. ¿Usted qué cifras cree después de 20 años que son las más reales? Bueno, estamos hablando de una operación que fue una alianza paraestatal, paramilitares unidos a fuerza pública, ejército, policía y DAS, que realizaron esta operación militar, paramilitar, digámoslo así. Y es una operación donde todavía hoy no hay claridad suficiente de cuántas son las personas desaparecidas. Unos hablan más de 100, otros dicen que son más de 300, y la cifra sigue siendo incierta. Una cantidad de personas asesinadas, la mayoría inocentes, por parte de esta alianza paraestatal, y debemos decirlo claramente que Orión, más allá de ser una operación, fue el proyecto Orión, y era sembrar de paramilitares a la ciudad de Medellín, obviamente la Comuna 13 y el resto del Valle de Aburrá, y lo lograron, sembraron de paramilitarismo urbano esta subregión de Antioquia. Se planteaba por parte del gobierno del entonces presidente Uribe, llevaba un poquito más de 2 meses el primer gobierno de Álvaro Uribe, que la Comuna 13 en todos sus barrios estaba plagada de guerrilleros del ELN, Ejército de Liberación Nacional, de las FARC y de un grupo residual de otra organización insurgente. Y entonces, con base en este argumento, lo que hacen es entrar a esta comuna, matan a la población civil, a cualquiera que se les ocurriese que podría tener cara o pinta de sospechoso. Esta realidad el gobierno de Uribe trató de desvirtuarla. Hoy en día es así de claro. Bueno, lo claro es primero que en Colombia han existido, incluso hasta hace poco, todavía hay que revisar estos próximos meses, se han presentado falsos positivos. Pegado al tema de falsos positivos, extrajudiciales. Lo vivido en la Comuna 13 fue eso, o sea, una serie de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, y la verdad, debería sentirse avergonzado el ejército, la policía, el DAS y el Estado en general, es que se tuvieron que aliar con paramilitares para sacar guerrillas, para sacar milicias, y con eso establecer un gobierno o un cogobierno del paramilitarismo en Medellín y el Valle de Aburrá. Era el bloque de Cacique Nutibara, Luis, uno de los bloques que tienen además expedientes de mayor nivel de criminalidad en el país dentro de las ciudades. Bueno, estamos hablando de que este paramilitarismo urbano estaba mezclado, había gente de la llamada oficina, en ese entonces la llamaban la oficina de Envigado,
estaban personas de lo que se llamaba el bloque Cacique Nutibara, incluso se habla de presencia de miembros del paramilitarismo y las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. O sea, era una mezcla grande y de esto se sirvió ejército, policía y DAS. Salieron alegres, felices a decir que habían recobrado la democracia y lo único que generaron fue más paramilitarismo en Medellín y el Valle de Aburrá. Según las organizaciones de derechos humanos, a partir de ese momento y años después, producto de esta presencia de grupos criminales paramilitares en la Comuna 13, se registran por lo menos 400 personas desaparecidas. Y los familiares de las víctimas dicen que deberían estar en la escombrera. En 2015 la Fiscalía comenzó una exhumación, pero rápidamente se acabó. ¿Qué es lo que sucedió con este proceso, en esa búsqueda necesaria por los desaparecidos? Bueno, cuando se inicia el proceso de la búsqueda de desaparecidos en la escombrera, la gente lo decía, que no era donde lo estaba haciendo la Fiscalía, que eran en otros lugares. Incluso nosotros como organización no gubernamental, Corpades, hemos planteado que muchas de las personas fueron sacadas de la comuna. Hay serios indicios que fueron sacados de la comuna, los llevaron a fincas fuera de Medellín, los torturaron, asesinaron y enterraron en fosas comunes. Eso es una realidad, o lo que se ha llamado fosas clandestinas. Todavía no está claro y todavía falta por develar mucho de qué fue realmente lo que pasó con la Operación Orión, que hace parte del proyecto Orión, y vuelvo y lo repito, sembrar de paramilitares el territorio urbano. Tal como lo lograron, una de las figuras clave además para este nivel de violencia y de brutalidad del ejército y de la policía en contra de la propia población civil fue el general Montoya, que después de eso fue comandante del ejército colombiano, vinculado a investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, ahora a ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué hacer para que él diga la verdad si él no habla? Mire, él tiene una oportunidad, parece que la está desperdiciando, y es lo que es presentarse en la JEP. Ahí sigue negando la realidad. Esto le puede traer graves consecuencias a él, incluso porque paramilitares que han confesado y otros miembros de Fuerza Pública han asegurado que Operación Orión o todo esto, lo que se embarcaron en Orión, pues obviamente fue una alianza con el paramilitarismo y que fue una violación flagrante de los derechos humanos de muchos habitantes de la Comuna 13. Una de los máximos cabecillas de grupos paramilitar que hizo presencia allí es alias Don Berna, otro criminal confeso en Colombia, pero que también tiene mucho que decir, y desde que fue extraditado a Estados Unidos, pues prácticamente ha sido silenciado. Allí también de nuevo la pregunta, ¿qué hacer para que figuras como ellos, que realmente saben lo sucedido, pues realmente cuenten la verdad tal como lo exigen los familiares de las víctimas? Bueno, nosotros sabemos lo de que alias Don Berna, Diego Fernando Murillo Bejarano, el máximo jefe de todos estos grupos paramilitares urbanos y de la oficina en el Valle de Aburrá, ha tratado de informar o de denunciar todo lo que pasó con Orión. Desafortunadamente, las amenazas a la familia, desafortunadamente todo el amedrentamiento que ha vivido familiares y gente cercana a él en Colombia, lo ha llevado a revisar, lo ha llevado a estarse más silencioso. Esperemos que con el nuevo presidente de la JEP, con todo lo que hay ahora, con el nuevo gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, se le den las garantías suficientes para que él pueda expresar públicamente y reafirmar mucho de lo que ha dicho de lo que fue Orión. Para despedirlo, Luis Fernando, en conclusión, se mantiene la impunidad a 20 años de haberse cometido esta gran masacre, que de hecho fue dentro de una ciudad la masacre más grande en envergadura por parte de autoridades del Estado en Colombia. Bueno, mira, estoy tratando de escucharte, pero hay una cantidad de voces allá que no, de verdad no me están dejando escuchar lo que tú me estás planteando.
te pediría que me repitieras, discúlpame. No, discúlpenos ustedes, le pido a la producción por favor que mejoremos el audio con nuestro invitado, a quien me queda esta pregunta por hacer, a Luis Fernando, si allí me escucha bien. Sí, ahora sí te escucho perfectamente bien. Excelente, muchas gracias. En conclusión, se mantiene la impunidad a 20 años. Bueno, lo que estamos aspirando es a que se conozca toda la verdad de lo que fue el proyecto Orión y de entre ellos la operación Orión, todo lo que significó el paramilitarismo y quiénes fueron los que lo auspiciaron, quiénes fueron los que financiaron, quiénes son los que están llamados hoy, los que deberían estar llamados para ir a la JEP. Esperemos que ahora que en la propuesta de la paz total que está presentando el presidente Gustavo Petro, muchas de las organizaciones, algunos de los jefes y gente que estuvo involucrada en todo este tema del paramilitarismo urbano, pues tengan la posibilidad de ayudar a construir verdad, justicia y reparación en una ciudad, en una subregión y en un departamento como Antioquia, que es uno de los más golpeados por la violencia en Colombia. Y por la violencia paramilitar. Luis Fernando, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, una feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa, a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Francia. Con marchas multitudinarias se cumplió la jornada de huelga nacional contra el presidente Emmanuel Macron. Ahora no solo por mejores salarios, sino contra su plan de gobierno en general. El líder de la Francia insumisa, lo ven ustedes en pantalla, Jean-Luc Mélenchon, llamó a conformar un frente popular para ir en contra de esas políticas ultraneoliberales. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. El talento no cabe en un balón y 130 composiciones inspiradas en el deporte rey lo demuestran. Una canción para Qatar ya tiene un ganador. Comparte el sentir de la fanaticada y cantemos al ritmo de El Grito, del compositor cubano Vicente Trigo Junco, en homenaje al Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Únete y disfruta de la máxima fiesta del fútbol, porque Telesur siempre da más. En Noticia Francia, se han registrado masivas movilizaciones en todo el país contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Vamos a ver las razones de esta protesta de miles de personas de diversos sectores sociales. Movimientos sociales y sindicatos de diversas ramas de la economía, estudiantes y representantes de otros sectores cumplieron este martes con la convocatoria a una huelga general que pasó de tener el objetivo de lograr aumentos salariales a rechazar en general la política social del presidente Emmanuel Macron. Según estimaciones de los convocantes, se habrían movilizado 300.000 personas. Solo en París, la Central General de Trabajadores, CGT, cifra en 70.000 los manifestantes que, además de exigir aumentos de salario, apoyaron la huelga de los trabajadores de las refinerías petroleras. Durante la jornada, se presentaron 15 arrestos de manifestantes, incluidos 11 en París, según el Ministerio del Interior. El gremio de profesores de escuelas secundarias y profesionales fueron de los primeros en sumarse a la lucha en las calles, incluida la ciudad de Marsella. Los docentes rechazan la reforma de su sector que pretende el gobierno nacional. Otros sectores que se movilizaron fueron los obreros de la central térmica del carbón, el transporte ferroviario y el servicio público de buses, que prácticamente paralizaron las ciudades. En París, una asamblea general que reunió a unos de estos trabajadores renovó casi por unanimidad la huelga también para el miércoles. En esa actividad participó el dirigente de la Francia Insuma y ex candidato presidencial,
y Jean-Luc Mélenchon, quien estuvo con varios funcionarios electos. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Romain Migus, sociólogo francés, periodista, nos acompaña desde Lima. Romain, bienvenido, buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias, Romain, un saludo para ti, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Veíamos hace algunos días que la protesta principal, cuyo objetivo en las calles en contra del presidente era protestar exigiendo mejores salarios, teniendo en cuenta la altísima inflación, hablan de una hiperinflación. Lo que hemos visto hoy es que hay una protesta generalizada en contra de su gobierno. Sí, bueno, es la continuidad finalmente lógica del mandato de Emmanuel Macron. Creo que hay que recordar que desde que ha sido electo en el año 2017, hubo marchas continuas cada año de gran amplitud. Recordamos los chalecos amarillos, recordamos el enorme movimiento contra la reforma del sistema de jubilación, recordamos el enorme movimiento contra el carnet de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, más bien la anomalía fue la reelección de Macron y sobre todo el hecho de que Macron no tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces está obligado de negociar con una enorme mayoría de ciudadanos franceses que están decepcionados o en contra de sus políticas liberales. Entonces vemos la continuidad de este gran movimiento de protestación que ya inició hace varios años. Bueno, no fue reflejado en la elección presidencial por un sistema, vamos a decir, que chantajea un poco al elector francés, y ahí estamos frente a una situación explosiva. Romain, y es cierto que está en este momento el gobierno con las decisiones que ha tomado, incluso en el marco de la propia Unión Europea, más a la extrema de Marine Le Pen. Bueno, Macron es un liberal, un ultraliberal, ¿no? Que está privatizando lo que hay que privatizar, lo que queda de público en Francia, atomizando la sociedad francesa, montando los ciudadanos en contra de los otros. Entonces hemos visto un gran movimiento esta vez de protesta contra el alza de los precios y también para una mejora salarial, lo que ha tenido como consecuencia la escasez de gasolina en Francia, ya que las refinerías están en huelga. Entonces el país está en tensión, en grande tensión. Y eso, diría yo, las últimas marchas que se hizo recientemente eran por parte de la esfera política ligada a la izquierda, pero también hay un malestar dentro de esta derecha conservadora liderada por Marine Le Pen, con otros temas pero que motivan también a gran parte de la población francesa, como el tema de la migración o el tema de la inseguridad. En este momento, la gobernanza en Francia está muy difícil para el presidente Macron, tan difícil que el presupuesto para 2023, que normalmente tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, va a pasar con un dispositivo constitucional y legislativo por encima de la Asamblea Nacional. Es decir, que el Ejecutivo en minoría va a aprobar su presupuesto por encima de los representantes del pueblo. Pero podríamos decir entonces, con este ejemplo que nos entregas, Romain, que tambalea el gobierno de Macron. Vamos a decir que sí, puede haber mecanismos que pueden hacerlo tambalear, porque de pasar por encima del Parlamento, el Parlamento como respuesta puede convocar una moción de censura al gobierno. Es decir, si se logra con mayoría de diputados tumbar al gobierno y otro gobierno, otro primer ministro y otros ministros. Pero Emmanuel Macron ha amenazado que de tal caso, si eso pasaría, él
disolvería la Asamblea Nacional y convocaría a nuevas elecciones. Como pueden ver, hay una gran inestabilidad, primero social, política e institucional en Francia en este momento. Romain, me quedo contigo con unos últimos minutos vía telefónica. Hemos perdido la señal de video, pero es importante saber qué pasa desde la izquierda con la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Hoy, por ejemplo, acompañó una de las movilizaciones y a uno de los mayores grupos y organizaciones sindicales del país. Recoge la Francia insumisa, lo vemos ahí en pantalla precisamente, de Jean-Luc Mélenchon, este descontento, este hartazgo, esta indignación en las calles. Parte de la población, por supuesto, parte de la población sigue la Francia insumisa y más allá la alianza, a pesar de múltiples diferencias de varios grupos de izquierda. Pero digo parte porque también no se puede olvidar a esta parte de Francia, sobre todo en los sectores rural y popular, que apoyan otro tipo de oposición al gobierno liberal de Macron. La gente aglutinado alrededor del Frente Nacional y que tienen, siendo también de oposición al gobierno de Macron, que tienen otra perspectiva y otro punto de vista. Yo recuerdo que en la primera vuelta de la elección presidencial, Macron llegó de primero aglutinando a todo el sector liberal con un 24%, seguido por Marine Le Pen con 22% y Jean-Luc Mélenchon por 21%. Entonces estamos ahí viendo que hay, por supuesto, un descontento generalizado, pero que todavía está en disputa dentro del campo popular por una opción política que podría agrupar a estos múltiples descontentos que existen en el país. Muchísimas gracias por ese análisis, Romain. Muy buenas noches. Un abrazo. Gracias a ti, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Un placer como siempre.